Les cuento un poco quién soy yo, porque apenas conocí a su pastor ayer, pero hay otro en medio que es amigo nuestro desde hace muchos años, pastor David Cárdenas. Tuve la bendición y el privilegio de mentorear a la iglesia Acción, Vida en Acción, ahí en Bogotá, donde él sirve, que es de su propia denominación. Entonces, en Misiones, y David y yo nos hicimos buenos amigos, él nos conectó, pero yo fui pastor en México 25 años, y unos 12 años atrás fundamos un ministerio que estamos movilizando iglesias de toda América Latina. De hecho, en 15 países, más de 300 iglesias estamos mentoreando en un proceso misional, de la cual está haciendo que la iglesia se convierte en una comunidad misional, de que la iglesia realmente asuma su rol y su responsabilidad de cumplir la misión de Dios desde nuestra ciudad hasta lo último de la tierra. Esta semana estuve en reuniones con nuestros directores de Sudamérica, Centroamérica y México. Nos converjamos aquí en Medellín, nos encerramos 14 horas al día, los 5 días, para reescribir nuestro proceso y hacer algunas ediciones. Entonces, y luego aprovechamos para estar, varios de nosotros estamos predicando en diferentes iglesias el día de hoy. Pero para mí es un enorme gusto estar con ustedes en esta mañana, y que el pastor Edward que me haya invitado en esta mañana. Y muchas gracias, pastora, por la presentación. Entonces, me gustaría que ustedes, al leer el pasaje conmigo en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, y comenzamos en el verso número 2. Y déjame establecer un poco el contexto. Yo sí creo en la predicación bíblica, porque la que nos ministra no van a ser tanto mis palabras, sino sus palabras, las palabras de nuestro Dios. Las únicas palabras perfectas que vamos a escuchar en esta mañana son las de Dios, no las mías. Entonces, yo quiero establecer un poco el contexto para que podamos comprender lo que Pablo está escribiendo. En Hechos 17, Pablo inicia la iglesia de Tesalónica. Ahora, él está escribiendo a los tesalonicenses, a los de Tesalónica, entonces los creyentes allí. Y Pablo lo que hacía era de que él fundaba una iglesia, dejaba ancianos, líderes en la iglesia, y luego se iba, pero mandaba cartas de que eran leídas dentro de toda la iglesia. Ahora, estos mensajes de Pablo no eran mensajes para la iglesia tipo institucional, de que recibiera a través de un protocolo, el pastor lo recibe, lo asimila. No, no, no. Estas cartas eran leídas como mensajes. Gracias, hermanita. Tiene miedo que le voy a patear la caja de ofrenda. No, no, no se lo voy a patear. Sí, que se vaya a caer, entiendo. Entonces, estas cartas eran leídas, pero al mismo tiempo eran asimiladas por todos los miembros de la iglesia. Cuando dice la primera epístola a los tesalonicenses, significa esto, que el mensaje estaba dirigido a toda la iglesia, no a los pastores, no a la directiva, cada miembro. Muchas veces existe una separación en nuestra iglesia. ¿Sabe que la separación más grande entre las iglesias hoy en día no es entre gente de tez blanca y gente de tez morena? Eso no es la división que existe en la iglesia hoy. No es entre ricos y pobres, como algunos pensarían, que la separación o la división en las iglesias es de clases. No, esa no es la división más grande que existe en las iglesias hoy en día. No es entre los que han tenido la oportunidad de estudiar la universidad y las personas que no han tenido la oportunidad de estudiar la universidad. Esa no es la división más grande en las iglesias de hoy. Esta es lo que te voy a decir, sí es la división más grande en las iglesias evangélicas modernas de hoy. Ahora miren acá, se lo voy a enseñar este espacio.
este espacio aquí, los que viven sus vidas paradas en plataformas, los que viven sus vidas sentadas en sillas. Esa sí es la división más grande. Hemos creado clases dentro de la iglesia, de que la responsabilidad de la iglesia es de la gente que se para aquí en esta plataforma, de los pastores, de los líderes. Pero mi responsabilidad, yo vengo, yo me siento, yo alabo a Dios, echo dinero en la ofrenda, escucho el sermón, trato de no dormirme escuchando el sermón y me voy a mi casa y todo. Al siguiente semana todo empieza de nuevo. Ese, mi querido hermano, sí es la división dentro de la iglesia más grande, que pensamos que algunas cosas son aplicables para la gente de acá, pero no son aplicables para las personas de acá. Pero Pablo está escribiendo esta epístola a los tesalonicenses, a todos los creyentes, y todos los creyentes tenían que asimilar lo que Pablo les estaba diciendo. Ahora, Pablo los está exhortando y Pablo también los está elogiando, les está alabando, y ese elogio era para toda la iglesia, desde el más grande hasta el más pequeño, porque la obra del ministerio, la misión de la iglesia, no lo llevaban a cabo los de la plataforma, lo llevaban a cabo toda la congregación. Ahora, entendiendo este contexto, quiero que comencemos a leer las palabras que el apóstol Pablo escribió a una iglesia específica, pero además esta es una epístola, lo que teológicamente llamamos epístola universal. ¿Sabe lo que eso significa? Que aunque fue escrita a una iglesia específica, tiene aplicaciones en cualquier iglesia del mundo hoy en día. Entonces, realmente Pablo nos está escribiéndonos a nosotros estas palabras. Así que, en mayor reverencia al único libro que Dios jamás escribió, su santa palabra, les invito a ponerse de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Comenzamos en el versículo 2. Si alguien a su lado no tiene una Biblia, o un tablet o iPhone con la Biblia, por favor comparte. Vean a su alrededor, ven a alguien que no tiene teléfono, tablet, Biblia, lo que fuera, y si usted ve una persona que está parado sin nada, acércase. Sencillamente, qué amabilidad cristiana hay, que cuando una persona llega a una iglesia que no tiene Biblia, puede ser visitante, puede ser miembro que por alguna razón se le fue el avión, se le olvidó, no trajo su Biblia. Pasa, a mí me ha pasado, yo soy pastor, yo lo admito. Alguna vez he llegado a la iglesia sin mi Biblia, se me fue el avión y no pensé. Así que no estamos juzgando a nadie. Pero si tú ves a alguien que no ve, ¿por qué? Es importante que veamos estas palabras. Más que las mías, las de él. Más que las mías, las de él. Son importantes. Así que quiero que las vean. Note lo que dice en el verso 2. Pablo está escribiendo a la iglesia que él fundó hace años atrás, y ahora dice: le damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Note lo que dice verso 3. Ahora voy detenidamente. Acordándonos sin cesar delante de Dios y el Padre de Dios y Padre de nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza. Ahora voy a detenerme ahí. Pablo pudiera haber dicho: nos acordamos de vuestra fe, vuestro amor y vuestra esperanza. Pero Pablo cualificó estos términos y Pablo dijo: el trabajo, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia de vuestra esperanza. En otras palabras, tu amor no es un amor de labios para afuera. Mucho cristiano evangélico llega a la iglesia cantando canciones de amor a Dios, que su vida refleja totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. Ay, yo amo tanto a Dios, yo lo amo. Ay, hasta lloro de cuánto le amo. ¿Diezman? No.
Porque son personas totalmente egocéntricas. No le dan nada a Dios. Imagínate qué clase de marido sería yo, qué sinvergüenza de marido sería yo, que yo llegara a la casa todos los días diciéndole a mi esposa: Xochi, te amo de todo corazón, te amo, te amo, te amo, y no le doy ni un quinto, ni para el gasto, ni para comprarse una prenda nueva, cualquier cosita, y después de algunos años ella se da cuenta: este fulano dice que me ama, pero creo que son puras palabras. Yo creo que Dios ya se dio cuenta que hay cristianos así. ¿Usted también? Yo creo que Dios ya se dio cuenta que hay cristianos que llegamos a alabar a Dios, pero nuestra vida refleja totalmente lo contrario. No los tesalónicos. Pablo dice: su fe era una fe que obraba, su amor era un amor que se mostraba con trabajo, y su esperanza, una esperanza que se mostraba en medio de situaciones difíciles, siendo constante. Siendo constante. Note lo que dice a continuación en el versículo 4. Dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. No se asusten con la palabra elección. ¿Sabe lo que significa? Que Dios sabe el final antes del principio, sencillamente. Dios sabe el final antes del principio. Dios sabía de que ellos iban a ser iglesia, que iban a llegar a los pies de Cristo. Y la Biblia dice que Dios los escogió para un propósito especial. Ahora Él va a revelar cuál es ese propósito en unos momentos. Versículo 5: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. No llegó en palabras nada más. ¿Cómo llegó el evangelio? En poder del Espíritu Santo, plena certidumbre, cuales fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ahora Él va a enseñar cómo el evangelio llegó en el poder del Espíritu Santo. Él va a mostrar a continuación cómo se demuestra el poder del Espíritu Santo. Y esta es la forma que se demuestra el poder, porque hay mucha gente muy confundida en este aspecto. Dice en el siguiente versículo, dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? Gran tribulación. Pero ¿cómo la recibieron? Normalmente esos no son dos términos que van unidos de la mano. Tribulación, gozo. Pero adivina qué: cuando tu esperanza es constante, tribulación y gozo van unidos de las manos. Una cosa es ser constante, tener esperanza. Yo tengo esperanza en Dios. Pero van a pasar circunstancias en la vida donde esa esperanza va a ser puesto a prueba. Pierdes tu trabajo, pierdes un ser querido. Yo he llegado a conocer cristianos que servían a Dios y una tragedia llegó a su vida. Yo estoy enojado con Dios. Yo le pedí a Dios que sanara tal persona, yo le pedí a Dios que me diera tal cosa, yo le pedí y no me lo dio. Yo estoy enojado con Dios. Su esperanza no fue constante. ¿Cómo fue la esperanza de los tesalónicos? Constante. ¿Cómo fue su amor? Un amor que se mostraba con trabajo. ¿Cómo fue la fe de ellos? Con obras. Fe con obras. Esa es vuestra elección, dice la palabra de Dios. Continuemos en el versículo 7: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Verso 8: porque partiendo de vosotros, subraya esa frase, o si la tienen tablet, sombréalo, subráyala. Partiendo de vosotros, ¿dónde estaban ellos? En la ciudad de Tesalónica. En otra palabra está diciendo: partiendo de Tesalónica ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia. Ahora, Macedonia es la provincia grande. Ahora, si Pablo estuviera escribiendo a esta iglesia, diría: no solo en Medellín. Ustedes han divulgado la palabra de Dios en todas partes en Medellín, pero también en Antioquia. En toda Antioquia han divulgado. Ustedes, no los pastores, no los de la plataforma, la gente.
Los creyentes, los santos, han divulgado la palabra en toda la ciudad y en toda la provincia. Pero espérate. Ahí estamos llegando a lo bueno. En Acaya también. ¿Dónde es Acaya? Acaya es la siguiente provincia que étnicamente son diferentes. No hablaban el mismo idioma. No eran de la misma raza. Para que las personas de Tesalónica fuesen a Acaya, tenían que aprender otra lengua, otra cultura. Tenían que culturizarse. Pero note lo que continúa diciendo Pablo acerca de los tesalónicos. Note lo que dice. Dice en el versículo 8: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Tesalónica, en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos que hablar nada. Ellos nos cuentan, versículo 9, de a nosotros de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, esta es una declaración asombrosa aquí. ¿Sabe lo que literalmente Pablo está diciendo aquí? Pablo está diciendo: ustedes divulgaron la palabra de Dios en tu ciudad, en toda la provincia. Fueron a la siguiente provincia, aprendieron otra lengua, otra cultura y divulgaron la palabra de Dios. Y si esto fuera poco, Pablo dijo: y en todo lugar. ¿Quién está escribiendo esta epístola? ¿Cuál es la profesión de Pablo? Perdón, ¿cuál es su profesión? Misionero. ¿Qué hace un misionero? Va a todo lugar. Esto es lo que Pablo está diciendo. Hemos llegado a algunos lugares lejos. Tesalónica, Macedonia, Acaya. Pero hemos llegado a algún lugar bien lejotes. Ellos nos cuentan. Y dice Pablo: yo llegué a predicarles a estas personas y ellos terminaron contándome a mí cómo ustedes recibieron el evangelio en Tesalónica y cómo se convirtieron de los ídolos a servir al Dios vivo. ¿Sabe lo que Pablo estaba diciendo? Aún antes que yo llegara a ciertos lugares, ustedes ya habían llegado. Esto es asombroso. Esto es asombroso lo que él está diciendo aquí, que el gran misionero era el segundo en llegar, porque los tesalónicos ya habían llegado a anunciar el evangelio a estos lugares. En versículo 9: porque ellos mismos nos cuentan de la manera que nos recibisteis, cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, yo sé que ustedes piensan que los voy a mantener parados durante toda la predicación. No lo voy a hacer. Aunque algún domingo sí tengo ganas de hacer eso, porque yo siempre me paro y la gente se siente. Algún domingo dice: ¿sabe qué? Vamos a hacerlo al revés. Ustedes párense y yo me siento durante la predicación. ¿Le parece justo eso? De vez en cuando. Pero hoy no va a ser ese día. Vamos a orar y luego se pueden sentar. Padre Santo, en el nombre de Cristo, ilumina nuestras mentes con una verdad que necesitamos aprender en esta mañana. Y luego desafíanos con esta verdad. Desafíanos con lo que aprendemos en esta mañana, para que al final podamos cambiar lo que estamos haciendo. Ayúdanos a asimilar este cambio en nuestras vidas y que se refleja para tu gloria. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Ahora sí. Uno pensaría para que una iglesia participase en misiones tuviera que ser una iglesia grande. Uno pensaría que para que elogiaran a la iglesia tuviera que ser una iglesia con tremendos edificios, con mucha asistencia, con montones de edificios. No, Pablo no está elogiando una iglesia así. Pablo está elogiando una iglesia totalmente distinta y diferente. La Biblia nos enseña que hay tres palabras
que describen a la iglesia de Tesalónica. Y si usted acostumbra a tomar apuntes en la predicación, que es mi consejo, porque su mente no puede recordar todo, y yo siempre he enseñado a las iglesias que yo pastoreaba que la gente tomara apuntes de los sermones. Quiero que apunten estas tres palabras. Son tres palabras y todos empiezan con la letra P. La primera: la iglesia de Tesalónica era una iglesia muy pobre, muy pobre. Usted dice, pastor, ¿cómo sabe? Bueno, dos razones: historia, Biblia. Esas dos razones nos enseñan que la iglesia de Tesalónica era una iglesia de extrema pobreza, porque Tesalónica queda justo en medio de lo que antiguamente se conocía como la ruta de seda. ¿Cuántos han escuchado alguna vez de la ruta de seda, que lo estudiaron en la escuela? Marco Polo, que iba de Europa hasta China, intercambiaban. Después de años se convertían miles de caravanas que pasaban. ¿Sabe qué ciudad queda justamente en medio en la ruta de Europa y Asia? Tesalónica. Tesalónica experimentó un boom económico, bonanza económica. Pero luego, cuando Roma conquistó al mundo, Roma hizo un atajo, los famosos caminos romanos, que dejó a Tesalónica a un lado. Y ese boom se convirtió de la noche a la mañana en depresión económica, porque ya no pasaban las caravanas, ya no estaba la economía. Y literalmente la gente estaba en extrema pobreza. Usted dice, pastor, ¿cómo sabe? Segunda de Corintios. Cuando Pablo está escribiendo en la epístola de Segunda de Corintios para desafiar lo que era en ese tiempo la iglesia más próspera de toda Asia Menor, los corintios, él levantó como ejemplo los cristianos más pobres y dijo los macedonios. Ahora acuérdense, Tesalónica es capital de Macedonia. La primera iglesia establecida en Macedonia, fue la de Tesalónica. Ellos son los que divulgaron la palabra del Señor en Macedonia, en Acaya y en todo lugar. Él está escribiendo literalmente acerca de los tesalónicos. ¿Y qué dice? Que a pesar de su profunda pobreza, abundaron en riquezas de generosidad. Casi no hay gente, a menos que sea Bill Gates y Elon Musk y Carlos Slim, que se consideren ricos. No importa a quién tú le preguntas, ¿tú eres rico o pobre? No, yo soy pobre. Todos nos consideramos pobres porque nos comparamos con gente que tiene más recursos que nosotros. No, debemos de compararnos con gente que tiene menos, no más. Una pregunta: ¿cuántos de ustedes desayunaron hoy en la mañana? Porque hubo desayuno en su casa. Levanta la mano, a ver la mano, todos que desayunaron. Ahora, si no desayunaste, no es porque te faltó, es porque estás a dieta. ¿Cuántos tienen planes de ir a comer después del culto cuando se acaba la predicación en unas 2 o 3 horas más? Nadie se rió. ¿Está bien que yo predique 2 o 3 horas? Amén. Amén. Mentiroso, ustedes se me van antes de que eso suceda. Entonces planeé comer. Pero ¿sabe qué? Una quinta parte de la población de este mundo no sabe, no desayunaron hoy. No porque están a dieta, porque ya están flacos de por sí, porque no hubo. No saben si van a comer a mediodía. Y a veces su alimentación es un estándar demasiado bajo. No, ellos eran profundamente pobres. Pablo dijo, a pesar de su profunda pobreza. A veces nosotros nos consideramos pobres porque no podemos comprarle un laptop a nuestro hijo de 8 años. Ay, yo soy pobre, mi hijo de 8 años quiere un laptop y quiere un iPhone y yo no tengo dinero, yo soy tan pobre. Cuando hay personas del otro lado del mundo que no desayunaron hoy. Depende de tu comparación y tu perspectiva. Ellos eran profundamente pobres. Profundamente pobres. Número 2, era una iglesia perseguida. ¿Se acuerda el versículo 5? Cuando llegó el evangelio en el poder del Espíritu Santo
y cómo se manifestó el poder del Espíritu Santo a pesar de haber recibido la palabra en medio de gran tribulación. Lee Hechos 17 y verás la gran tribulación a la cual Pablo se está refiriendo. Y es obvio por el capítulo 2 que esa persecución no ha cesado, han continuado, porque Pablo dice cosas que ustedes están siendo perseguidos tal como nosotros en Judea estamos siendo perseguidos. Obvio que la persecución ha continuado hasta el día de hoy que él está escribiendo la carta. Así que, ¿qué sabemos de la iglesia de Tesalónica? Pobre, perseguida. La persecución a veces hace que internalicemos todo nuestro enfoque hacia adentro, porque nuestro mecanismo natural de autoprotección se arranca y queremos protegernos, pero no con los tesalónicos, no con ellos, no. A pesar de que era una iglesia muy pobre, perseguida, vemos lo que Dios hizo con esta iglesia. Y la tercera palabra es la iglesia pequeña, pequeña. ¿Sabe que yo he estudiado la historia de la iglesia inicial? Las iglesias, las primeras iglesias, y los historiadores nos cuentan que la iglesia de Tesalónica nunca llegó a ser como la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén en su mejor momento llegó a tener entre 30, 40, quizás hasta 50,000 personas, no la iglesia de Tesalónica. Los historiadores nos dicen que probablemente nunca superó más de 200 personas. Nunca tuvieron un templo. Nunca tuvieron un templo en Tesalónica. Sin embargo, una iglesia pobre, una iglesia perseguida y una iglesia pequeña hizo lo que Pablo dijo que hicieran. Ellos divulgaron la palabra de Dios en su propia ciudad, en su propia provincia, en la siguiente provincia y en todo lugar. Preguntémonos cómo una iglesia con tantas deficiencias, tantas barreras, pudiera haber logrado a tal grado que el gran apóstol Pablo lo pusiera en la palabra de Dios lo que ellos habían hecho. ¿Cómo es posible que una iglesia con tantas desventajas pudiera lograr tantas cosas para el reino de nuestro Dios? Y en esta mañana les quiero enseñar brevemente 3 razones por qué ellos hicieron lo que hicieron. La primera se encuentra en capítulo 2 y el verso 13. Capítulo 2 y verso número 13. Note lo que dice en capítulo 2 y verso 13. Dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, le damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros. Recuerda, Pablo inicia en el capítulo 1 hablando de cómo recibieron la palabra de Dios. En medio de gran persecución, en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Y ahora dice: cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros. Fuimos los que fuimos a extenderles el evangelio. ¿Cómo recibieron la palabra? No como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. No como es palabra de hombre, sino como es en verdad palabra de Dios. Nosotros en nuestro proceso misional mentoreamos alrededor de 350 iglesias en 15 países. Yo viajo cada semana. Mis directores viajan también casi cada semana, cruzando América Latina, tomando tiempo necesario, mentoreando, asesorando iglesias para que sean una iglesia misional. Entonces, si ustedes si Enfoque Global, el ministerio que yo dirijo en nuestro proceso, fuera palabra de hombre, ustedes tienen todo derecho de juntarse después del culto y decir: ¿sabes qué? Vino Rafael Canadá, él nos habló de Enfoque Global, de que debemos de ser una iglesia misional, que debemos de estar divulgando la palabra de Dios en nuestra Medellín, en Antioquia, Colombia y en el mundo entero. El evangelio, aún enviando nuestra propia gente
Y alguien dice, pues a mí me parece muy lindo, pero yo no creo que nosotros realmente pudiéramos hacer esto. ¿Por qué? Nuestra iglesia no tiene tanta gente, no tenemos tantos recursos. Primero, yo creo que hay que hacer un templo más grande, más bonito, con mejor infraestructura, y luego podemos pensar en esas cosas. Y la mayoría de la gente dice, ¿sabe qué? Lo que dice el hermano tiene toda razón. Ese más bien es para las iglesias grandes, como Vida en Acción allá en Bogotá, que son como entre 3,000 y 4,000. La iglesia donde yo pertenezco ahora somos 9,000 personas cada domingo. La iglesia que yo pastoreaba en México éramos como 1,100, 1,200 personas. Ese es para las iglesias un poquitito más grandes, pero nuestra iglesia todavía no tiene eso. Y la gente dice, sí. Ahora, escúcheme bien. Si esto es palabra de hombre, tienen todo derecho de tomar esa decisión. Pero si esto no es palabra de hombre, si esto es palabra de Dios, no se puede discutir, no está abierto para discusión. Hay dos opciones: obedecer o desobedecer. Esas son las únicas dos opciones: obedecer o desobedecer. ¿Sabe por qué una iglesia con tanta desventaja, pobreza, persecución, pequeñez, asumió la responsabilidad de enviar su propia gente de misioneros? ¿Sabe lo que nos dicen los historiadores? Que en los primeros 100 años de la iglesia de Tesalónica enviaron misioneros a África, enviaron misioneros a China, al Medio Oriente, Irak, Irán, enviaron misioneros a Europa. ¿Por qué una iglesia con tantas desventajas haría eso? Porque, mis queridos hermanos, cuando ellos recibieron la palabra de Dios, no la recibieron como palabra de hombre, la recibieron como es en verdad: palabra de Dios, palabra de Dios. ¿Le puedo decir algo? La única respuesta apropiada ante una palabra de Dios es obediencia inmediata. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham llegó, Dios llega en palabra. Abraham, la historia nos dice, era el hijo del rey de Ur de Caldea. La Biblia no dice, pero la historia sí. Y en Génesis 12, Dios le dice a Abraham: salte de la casa de tu padre, vete de la tierra de tu parentela. Ahora, ¿a quién se lo está diciendo? Al hijo del rey. Al hijo del rey, el que va a asumir el trono, el que va a tener cargo de todo el reino. Y Dios le dice: deja la casa de tu padre, la casa del rey, salte de tu propia parentela, de la tierra de tu propia parentela, y vete a un país que yo no te voy a decir exactamente dónde es hasta que llegues allí. ¿Por qué Abraham? Porque Abraham, en ti yo quiero bendecir a todas las naciones, todas las familias de la tierra. ¿Sabe lo que dice versículo 4? Versículo 1, 2 y 3. Abraham, vete, 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 vete. ¿Sabe lo que dice versículo 4? Y Abraham se fue. ¿Sabe por qué Abraham se fue? Porque no fue hombre que se lo dijo, fue Dios se lo dijo. Dios se lo dijo. Y la única respuesta apropiada ante la palabra de Dios es obediencia inmediata. Las últimas palabras de Cristo sobre esta tierra se encuentran en Mateo 28. Yo fui pastor en México 24 años, 25 años. Empecé la primera iglesia a los 21 años de edad. Llegamos a tener la iglesia más grande de todo el sureste de la República Mexicana. De ahí me fui a un suburbio de la Ciudad de México. En 8 años nuestra iglesia llegó a ser igual, la iglesia evangélica más grande de toda la ciudad. De ahí nos fuimos a Ciudad Juárez y llegamos a ser la iglesia bautista más grande de toda la ciudad, con casi 1,200 y pico de miembros cada domingo en nuestra iglesia. Dios bendijo grandemente nuestro ministerio. Pero, mis queridos hermanos, lo que Dios desea es de que nosotros obedezcamos el mandato. Y lo que yo aprendí a través de los años de ministerio, muchos años de ministerio, a veces me tocaba
sepultar a personas. Como un pastor, yo no sé, un sinfín de sermones he predicado en servicio fúnebre. He estado al lado de familias cuando la ancianita, la santa de Dios, está al punto de partir a la presencia de Dios. ¿Y sabe lo que me he dado cuenta? Cuando una persona está muriendo y toda la familia está reunida, hay un silencio sagrado por escuchar las últimas palabras de la santa de Dios, la matriarca o el patriarca de nuestra familia, de que trajo el evangelio a nuestra familia y ahora va a partir a la presencia de Dios. ¿Sabe lo que me he dado cuenta? Las últimas palabras de una persona nunca son palabras superficiales. Nunca llega ese momento y que la viejita abre los ojos y mira a sus hijos y todo el mundo se da cuenta, estas sí son las últimas palabras. Nunca. Ella dice, hijos míos, y todos, ¿qué va a decir mamá? ¿Qué va a decir la abuelita? No se olviden de darle croquetas al perro. Esas nunca son las últimas palabras. ¿Sabe lo que son las últimas palabras muchas veces? Ella mira a su hijo que está ofendido por el papá, que el papá le hizo algo y no le ha perdonado en 20 años. Y esa viejita le parte el corazón el hecho de que su hijo no le habla a su papá. Y ella dice, hijo mío, en el amor de Jesús, te lo pido, me quiero morir en paz, dime que le perdonas a tu papá. Y el hijo, conmovido por la emoción que su mamá se lo está pidiendo en su lecho de muerte, empieza a llorar quebrantado y dice, papá, papá, y lo abraza y se perdona, y la viejita se puede morir en paz. Esas son las últimas palabras de una persona que muere. Las últimas palabras son pesadas, son intencionales. Las últimas palabras de Jesús son las que te voy a decir. Jesús dijo, toda potestad me pertenece a mí, en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Los hombres que escucharon estas palabras, ¿sabes lo que hicieron? Mateo se fue a Siria y fue golpeado por un ataque de personas árabes en Siria y lo mataron predicando el evangelio. Marcos se fue a Egipto y Marcos fundó una iglesia que hoy en día es la iglesia copta de Egipto, que existe hasta el día de hoy. Pedro se fue a Roma, Italia, a predicar el evangelio, donde fue crucificado invertidamente. Pablo fue a Italia también y fue decapitado predicando el evangelio. Juan se fue a Turquía y se llevó a María, la madre de Jesús. Hace 6 semanas mi esposa y yo estuvimos en Turquía, en Éfeso, y vimos la casa donde Juan vivía con María. Se fue allá. Andrés se fue primero a Gales y luego a la región Cáucasa, predicando lo que es Rusia hoy en día, de Jerusalén a Rusia, predicando. Tomás se fue a Afganistán, de Afganistán terminó en Chennai, India. ¿Por qué? Porque las últimas palabras de Jesucristo fueron: quiero que vayan y que expandan mi reino a todas las naciones de la tierra, haciendo discípulos. ¿Y sabe cuál fue la respuesta inmediata de los hombres que lo escucharon? Lo hacemos, Señor, lo hacemos, aunque nos cueste la vida, lo hacemos. ¿Sabe por qué la iglesia de Tesalónica hizo lo que hizo? Porque era palabra de Dios. Esa palabra sigue siendo la palabra de Dios hoy en día. En otras palabras, Dios tiene la expectativa que tu iglesia abrace las naciones y envíe su propia gente a las naciones.
a pesar de las barreras, las dificultades existen, porque esto es palabra de Dios. Segunda cosa, no solamente porque fue el mandato de Dios, sino porque ellos vieron el cuadro grande. Ellos vieron el cuadro grande. ¿Alguna vez has visto estos juegos que hacen, que te muestran una imagen y tú dices, pienso que esa imagen es esto? Y todo el mundo piensa que la imagen, y cada quien tiene una opinión. Algunos dicen lo mismo, otros dicen otra diferente, y luego hacen como el opuesto de un zoom. Un zoom se acerca, pero ahora hacen lo contrario, se retiran, y te das cuenta que la imagen que viste, que tú pensaste era tal cosa, realmente no era esa cosa, porque ahora ves el cuadro completo, ves que la imagen era otra cosa totalmente diferente. Así es la iglesia. Así es la iglesia. La iglesia no es el cuadro completo. Déjame repetir eso. La iglesia no es cuadro completo. La iglesia es una pieza dentro de un rompecabezas que sí es el cuadro completo. ¿Saben lo que es el cuadro completo? El reino de Dios. El reino que Dios está estableciendo en esta tierra, que se compone de personas de todas las etnias, todas las lenguas, todas las naciones sobre la faz de la tierra. Ese sí es el cuadro completo. El problema con nuestro medio ambiente evangélico hoy en día, vemos una pieza chiquitita tan cerca que pensamos, este es el cuadro completo. No es el cuadro completo, es una pieza muy pequeña dentro de un cuadro mucho más grande. En otras palabras, iglesia, nosotros no existimos para nosotros, existimos para algo mucho más alto, mucho más grande que nosotros. Existimos para el reino de nuestro Dios. Una iglesia pequeña en Tijuana, Baja California, que mentoreamos en nuestro proceso hace 7 años atrás, se llama Camino de Salvación. Tiene un templo muy pobre, cemento el piso. Este cemento está bien anivelado. El albañil que echó el cemento de ellos obviamente era medio ebrio cuando lo echó, porque parece las ondas del mar, el cemento. Los bloques totalmente, en México decimos pelón, que no está revocado, no está enjarrado. El techo de madera de segunda. En México se vende madera de segunda. Yo le digo, esta no es madera de segunda, esta es madera de cuarta, tercera o cuarta. Está bien fea. A veces se veían ratas corriendo ahí. Les digo, hermanos, orgullosamente les digo, ustedes ganan el premio de tener el templo más feo de todo México. Por la gloria de Dios se lo digo. El pastor José Antonio Altamirano, pastor bivocacional. Llegan 10,000 inmigrantes haitianos a Tijuana. Desde Sudamérica, Brasil, vienen cruzando, ya saben, toda esa travesía, y llegan a Tijuana. 2 iglesias los albergaron en sus templos, solo 2. Hay 4,000 iglesias evangélicas en Tijuana. 2 iglesias albergaron los haitianos en sus instalaciones. Una iglesia católica y la iglesia bautista Camino de Salvación, que está en la colonia Pipila, lejos, marginado, pobre. Y el pastor metió 50 familias de haitianos. Llegaron los hermanos el domingo en la mañana y abrieron la puerta y hay 150 familias de haitianos. Algunos no lo sabían, algunos ya. Y llega el pastor y dice: pastor, esta gente que está en nuestro templo, ¿usted les va a pedir que salgan para que tengamos el culto? No. ¿Dónde vamos a hacer el culto? Allá afuera. ¿En el patio? Sí. Pero hace calor, ahí está el árbol. Podemos reunirnos bajo el árbol. Pero pastor, ¿qué tal si llueve? Dice: pastor, por favor, hermano, vivimos en un desierto en Tijuana. No que llueve, no ha llovido en 5 años. ¿Por qué se preocupa la lluvia?
Y en el mensaje el pastor enseñó por qué. Y dijo esto: hermanos, los templos son opcionales. La misión de Jesús no es. ¿Qué palabras? Los templos son opcionales. La misión de Jesús no es. ¿Sabe quién es el pastor José Antonio Altamirano? Es un pastor que ve el cuadro completo. La meta no es mi iglesia. La meta es su reino. Su reino. Establecer su reino en todas las naciones de la tierra. Esa es la meta de la iglesia. Si Dios nos da un templo bonito, bendito sea su nombre. Y nunca nos da un templo bonito, bendito sea su nombre. ¿Qué importa? Eso no es ni siquiera relevante. Lo que sí es relevante es lo que hagamos con el evangelio. Eso sí es relevante. Quedárnoslo dentro de estas cuatro paredes o difundirlo en Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo entero. Eso sí es muy relevante. Ellos vieron el cuadro completo, lo que Dios quería lograr. Yo cuando pastoreé en Ciudad Juárez, pastoreé al mismo tiempo muy cerca de donde era ministro de música Jesús Adrián Romero. Y honestamente a mí me encanta la música de él, pero hay una canción de la cual yo no estoy, teológicamente no estoy de acuerdo con él. Mi hija estudió en el mismo colegio donde estudió su hijo, son de la misma edad. Entonces hay una canción que me agrada, la música, la voz de él, increíble, pero lo que enseña la canción, no. Y él escribe la canción de que Dios ha ido cumpliendo todos los sueños que él ha tenido desde su juventud. Este es un problema, porque el mensaje que estamos comunicando es de que Dios existe para cumplir mis sueños, que la razón por la cual Dios existe es para ayudarme a mí en cualquier cosa en mi vida, para poder bendecirme, para poder prosperarme, para cumplir los sueños. Dios, yo tengo el sueño de estudiar en la universidad y quiero que me cumplas ese sueño. Dios, yo tengo el sueño de un día manejar un carro bien lindo, bien bonito, vivir en una casa muy linda, ir de vacaciones en lugares exóticos, comer en buenos restaurantes. Ese es mi sueño. Dios, por favor, cúmplemelo. Y en su mente Dios viene como un gato diciendo: sí, Señor, ¿cómo más te sirvo? Perdóname, hermano, eso no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que nosotros hemos fabricado. ¿Y sabe lo que llama la Biblia cuando fabricamos nuestros dioses? Le llama idolatría. Perdóname, Dios no existe para cumplir mis sueños. Yo existo para cumplir los suyos. Colosenses 1:16. Todo lo que ha sido hecho en este mundo ha sido hecho por medio de Él y para Él. El centro de este mundo no soy yo. El centro de este mundo es Él. La tercera última cosa: ellos comprendieron el último mandato de Jesús. Ellos vieron el cuadro completo de lo que Dios quería lograr, mucho más grande que la iglesia tesalónica, el reino de Dios. Y número 3, porque ellos se dieron cuenta que eso es lo que a Dios le glorifica. Eso es lo que a Dios le glorifica. Muchas veces nosotros pensamos como cristianos evangélicos que nuestra música adora a Dios. Ahora, yo no digo que la música no adora a Dios. La música tiene un rol y propósito bien específico, y es cultivar adoración en nuestro corazón hacia Dios. Pero en sí misma no es el ritmo, no es cómo se toca, no es el hecho que me gusta. Ahora, yo tengo preferencia musical, no hay nada malo con eso. Hay música que me agrada, hay música que no tanto, ¿verdad? Pero ese no es el objetivo. Nosotros pensamos que la adoración de Dios es determinado por la postura de nuestras manos en medio de una canción. No, perdóname. Adoración a Dios no es determinado por la posición de nuestras manos en medio de una canción. La adoración a Dios es determinado
por la postura de nuestro corazón ante su último mandato. Eso sí, adora a Dios. Hace 23 años atrás, fue una familia alemana a una ciudad en Turquía que se llama Malatia. 1.200.000 habitantes. Yo he estado en Malatia varias veces. Malatia, Turquía, hasta este punto nunca había tenido un solo cristiano. Desde que Cristo murió en la cruz hasta hace 23 años, ni un solo cristiano en Malatia, Turquía. Nunca. Llegó esta familia alemana. Empiezan a aprender el idioma turca, hablarle a la gente de Jesús. 5 años después, tienen 3 discípulos, jóvenes universitarios. Cuando de pronto en la universidad se acerca al que es el misionero alemán, le dicen: disculpe, señor. Él estaba reunido con sus 3 discípulos hablando. ¿Usted es el que ha venido a Malatia, que está hablando de Jesús, de la Biblia? El alemán dijo: sí. Es que nosotros queremos convertirnos en cristianos. Queremos que nos hables. Qué bueno. El misionero está pensando: estos 5 años he estado sembrando, solo hay 5, en un pronto vamos a hacer 10. Y los llevó junto con sus discípulos a su oficina, donde él tenía Biblias para regalarles y poderles hablar en privado, que en la cultura islámica se tiene que hablar en privado, no en público. Entonces los llevó para allá, pero cuando llegaron a la oficina, era obvio inmediatamente estos jóvenes no querían convertirse en cristianos, porque cuando ellos cerraron la puerta, atrancaron la puerta y uno se quedó ahí, los otros 4 sacaron navajas. No eran jóvenes que querían conocer de Jesús, eran terroristas. Y empezaron a apuñalar al misionero y a los 3 discípulos hasta matarlos, a los 4. Ya no había 5 cristianos en Malatia, había una sola, la viuda, con sus 2 hijitos pequeñitos, una niña de 5 años, un niñito de 7 años. Inmediatamente la agencia misionera se dio cuenta. En la tarde le llamó por teléfono y le dijo: hermana, te tienes que ir, tu vida corre peligro, es demasiado peligroso. No han capturado a los hombres que mataron a tu esposo y sus discípulos. Te tienes que, tu vida corre peligro, la vida de tus hijos corre peligro, te tienes que ir. Ella pidió 24 horas para orarle a Dios. Dijeron: no, súbete en el avión, te mandamos el dinero, te compramos boletos, pero vete ya. Y ella insistió: dame 24 horas. Cuando le devolvieron la llamada al día siguiente: ¿cuál es tu respuesta? Ella dijo: no me voy de Malatia. No te vas de, no me voy de Malatia. Pero tu vida corre peligro, tus hijos corren peligro. Ella le paró: yo sé, yo vivo aquí, yo sé el peligro que enfrento, pero no han encontrado, yo sé eso. Entonces, ¿por qué no te vas de Malatia si tu vida está en peligro? Y ella contestó estas palabras: porque si yo me voy de Malatia, Dios no puede ser glorificado en Malatia, y yo quiero que Dios sea glorificado en Malatia. Y a mucho riesgo personal, a ella y a sus hijos, ha permanecido estos 23 años en Malatia, Turquía. Y hoy en día en su casa se reúnen entre 45 y 50 hombres y mujeres y jóvenes que se han convertido del Islam. Y ¿sabe lo que ellos hacen? Están adorando a nuestro Dios. Por primera vez en la historia de Malatia, Turquía, sale adoración a nuestro Dios, porque ella comprendió lo que realmente glorifica a Dios. Nuestros edificios no glorifican a Dios. Nuestros templos no glorifican. Si los templos glorificasen a Dios, los católicos y mormones ya nos ganaron y nunca nos podemos emparejar. Lo siento mucho.
No podemos construir edificios tan costosos que superan lo que ellos ya construyeron. Nuestros edificios no glorifican a Dios. Pero ¿sabe lo que sí le glorifica a Dios? Cuando musulmanes turcos que nunca jamás han escuchado de Jesús, a través del testimonio de una mujer muy adolorida, permanece predicando el amor de Dios, aunque le mataron su esposo. Y ellos son conmovidos por Dios y abrazan el evangelio. Y hoy en día Dios dice: esto es lo que a mí me glorifica. Mi querido hermano, la razón por la cual la iglesia de Tesalónica, siendo una iglesia pobre, perseguida y pequeña, hizo lo que hizo al enviar misioneros, es porque esto es el mandato de Jesús para la iglesia. Porque ellos vieron el cuadro completo de lo que Dios realmente quiere lograr, y porque ellos querían dedicarse a algo que en verdad glorifica a Dios. Mi esposa Xochitl y yo tenemos una sola hija. Nuestra hija se llama Nayeli, nombre muy mexicano, es de un dialecto indígena de México, al igual que el nombre de mi esposa. Nayeli significa te amo en zapoteco. Nuestra hija, cuando tenía 24 años, había terminado la universidad, su maestría, y quería irse a servir en los campamentos de refugiados sirios en el Medio Oriente, en Líbano. Nuestra hija, soltera en ese tiempo, hoy en día es casada, tiene un hijo y una hija que en 6 semanas le van a nacer. Estamos muy contentos. Entonces, nos llama a la 1:30 de la mañana, de la madrugada. Yo no sé si usted se ha fijado, pero ninguna llamada después de medianoche es buena. Siempre son malas noticias. Y yo agarro el teléfono medio asustado. Hija, ¿qué pasa? Dice, como en el norte de México así hablan los chicos. Dice: apá, tranquilízate, papá. Y dije: hija, lo siento, ese puente ya lo cruzamos, porque aquí son las 1:30 de la mañana. Apá, prende la tele. Y prendí la tele, y en eso despierta mi amada esposa, Xochitl. Mi esposa, su don espiritual es la preocupación, y la ejerce muy bien. La ha ido desarrollando en maneras extraordinarias. Entonces ve el escenario en la televisión, lo que nuestra hija nos está diciendo: 5 cochebombas de terroristas se estallaron. Y luego nuestra hija dice: a 2 cuadras de la escuela donde yo estoy enseñando a los niños palestinos y sirios, se estallaron todos los vidrios, las puertas, pero estamos bien. Mi esposa inmediatamente reacciona y quiere que nuestra hija salga de inmediato. Y mi hija pinta la raya. Dice: mamá, no me voy. Aquí me voy a quedar. Dios tiene propósito en este lugar. Yo tengo que predicar el evangelio en este lugar. ¿Por qué? Eso, mi querido hermano, es lo que a Dios le glorifica. Eso no es la posición de nuestras manos ante las canciones, es la posición de nuestro corazón ante el último mandato que Jesús nos dejó a cumplir en esta tierra. Así que su iglesia no es la iglesia más grande de Medellín. Yo he tenido la bendición de estar en Medellín 8 veces. He predicado en iglesias muy grandes. He mentoreado Centro de Fe Esperanza, el pastor Roberto Finke, 8,000 personas. Pero tu iglesia tiene una oportunidad el día de hoy de volverse como la iglesia de Tesalónica. ¿Desventajas? Sí, pero en realidad todos las tenemos. Pero ¿sabe por qué la iglesia de Tesalónica cumplió? Porque lo establecieron como prioridad. Recibieron la palabra no como hombres,
como palabra de Dios. Ahora, ¿a quién fue escrito? ¿A la iglesia? ¿A los de la plataforma? ¿O a todas las personas de la congregación? ¿Sabe lo que eso significa? De aquí a 5 años, algunos de ustedes ya no deben de estar sentados aquí. Deben de estar en alguna de las naciones. De aquí al año que viene, algunos de ustedes deben de comenzar proyectos aquí mismo en Medellín. Otros quizás deben de ir a ciudades estratégicas. El pastor Edward ayer me compartió de que la meta es establecer una iglesia de la Cruzada Cristiana en cada municipio y que faltan como 300 municipios. ¿De dónde vamos a agarrar? ¿A poco tenemos un seminario con tantos estudiantes? No. ¿Sabe dónde lo vamos a cumplir? Con la gente sentada en las sillas. Pero pastor, yo no he estudiado teología. ¿Has leído la Biblia? ¿La puedes enseñar? ¿Puedes discipular a otra persona? Lánzate. Dios te dará inteligencia, ciencia, conocimiento sobre la marcha. Pero hazlo para multiplicar y expandir el reino de Dios. No necesitamos seminaristas, necesitamos cristianos obedientes a la gran comisión de Jesús. Dios te hizo para mucho más que asistir cultos y sentar en sí, para mucho más. Tu vida tiene más propósito que eso y tiene que ver con la misión de Él, su misión. Vamos a cumplir el sueño de Dios. Termino con esto. ¿Sabe cuál es el sueño de Dios? Alguien dice, ¿cómo puedo saber cuál es el sueño de Dios? Dios colocó su sueño en la Biblia. Se encuentra en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 7, verso 9, y dice lo siguiente: Juan, en la isla de Patmos, fuera de la costa de Turquía, escribió estas palabras proféticas que no se han cumplido todavía. No se han cumplido todavía. La visión de Dios, el sueño de Dios comenzó con la gran comisión, lo que Jesús encomendó a sus discípulos, y se va a culminar con estas palabras. Apocalipsis 7, 9 dice: he aquí vi otra multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, lenguas y tribus sobre la faz de la tierra, que están vestidos con vestiduras blancas, con palmeras en la mano, y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero que está sentado en el trono. Ese es el sueño de Dios, de que en el día final hayan personas de todas las etnias de la tierra. ¿Cómo Dios va a cumplir el sueño? La iglesia. La iglesia es el instrumento para cumplir el sueño de Dios. Padre Santo, usa estas palabras para agradarte a ti, para que tú seas glorificado en nuestro medio. Padre, te pedimos antes del sermón de que tú nos iluminaras y que nos desafiaras, y que pudiéramos asimilar este cambio, haciendo cambios en nuestra vida. Padre Santo, en esta mañana, en esta hora de invitación, te pedimos que haya cristianos que digan: yo voy a vivir mi vida para el sueño de Dios. Yo voy a ajustar y alinear la misión de mi vida hacia la misión de Dios. Él no existe para cumplir mi sueño, yo existo para cumplir los de Él, que es establecer el reino de Dios en todas las naciones. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo haya tocado corazones, vidas de individuos y de cristianos en esta mañana, que digan: yo me sumo en esa tarea, yo me subo en el tren que nos está llevando a cumplir la misión de Dios. Pero Padre, si hay personas aquí en esta mañana que nunca han recibido a Cristo, que no saben que cuando mueran van al cielo, que sus pecados estén perdonados, que en esta mañana pueden encontrar salvación en Cristo Jesús.
así como estamos con ojos cerrados, cabezas inclinadas y nadie viendo, en este momento de oración, solo quisiera hacerte dos preguntas. Número uno, ¿eres seguidor de Jesús? ¿Ha habido un momento que tú te has arrepentido de tu pecado, que te has entregado a Cristo? No eres perfecto, pero eres perdonado. Tus pecados son perdonados y tu destino final es el cielo. Si tú dices sí, gloria a Dios. Si tú dices, Rafael, la verdad, nunca ha habido un momento en mi vida que yo me he arrepentido de mi pecado. Nunca le he recibido a Cristo como mi Salvador personal. Yo no sé si mis pecados estén o no perdonados delante de Dios. Yo no sé para dónde voy cuando yo me muera. En esta mañana, Jesucristo quiere perdonarte, quiere salvarte, pero el paso primario es de que tienes que estar dispuesto a arrepentirte de tu pecado. Si tú amas a tu pecado más que Jesús, tú no puedes ser salvo. No puedes ser salvo. Tienes que llegar al punto de decir, yo me arrepiento de mi pecado, le abrazo a Cristo, me entrego a Cristo. No significa que eres perfecto, porque ni lo soy yo, pero sí significa que llegas a una decisión consciente. Yo me tengo que arrepentir. No puedo seguir viviendo en mi pecado y ser cristiano. No puedo. Tengo que llegar al punto que doy la media vuelta y abandono una vida de pecado. ¿Habrá alguien así en esta mañana que dijera, nunca he recibido a Cristo, nunca lo he recibido en mi vida, pero en esta mañana Dios me ha hablado, estoy dispuesto a entregarme a Cristo Jesús? ¿Alguien así? Levanta su mano. Nadie mirando, nadie viendo. Segunda pregunta, ¿habrá alguien en esta mañana que dijera así, Pastor Rafael, el mensaje ha sido algo confrontativo? Yo sé, y Dios me ha confrontado a mí de la gran comisión, del cuadro completo y de su gloria. Y en esta mañana yo no sé qué es lo que Dios quiere que yo haga para cumplir su misión en este mundo, pero yo estoy dispuesto a subirme en la barca, subirme en el tren. Yo estoy con todas las fallas que tengo, con todas las deficiencias que tengo, con todas las inseguridades y temores que tengo. Yo en esta mañana estoy dispuesto a subirme y formar parte de la misión de Dios en este mundo. ¿Levantarías tu mano para que yo orara por ti? Amén, 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 amén. Y ahora estoy viendo cientos de manos. Padre Santo, tú ves este pueblo. Esta es buena semilla. Padre, usa esta semilla para ser sembrada localmente en lugares de mucha necesidad, en Antioquia, en Colombia y el mundo entero. Aquí están los misioneros que Colombia y el mundo necesita para que tú seas glorificado. Úsalos para la gloria de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos, y muchas gracias por la oportunidad. Gloria a Dios. Qué bendición en esta mañana, ¿cierto que sí? Yo sé que muchos, yo siempre he pensado esto, que hay muchos hermanos que tienen llamado de Dios, que tienen llamado a ir a las misiones, sea dentro de Antioquia, de Colombia o fuera de Colombia, pero que hay muchos temores,
Hay muchas cosas que los hermanos todavía no quieren, les da miedo o desconocen todavía muchas situaciones. Todavía falta mucha fe, todavía falta también posiblemente forjar más el carácter, creerle más al Señor. Como nos dice el pastor, creerle de una forma total en nuestro corazón al Señor, su palabra. Porque Él cuando nos manda algo, Él nos capacita y nos provee todo para ir. De tal manera que nada nos falte. Amén. Tenemos que creerle al Señor y a esa palabra que Él nos está dando en ese momento. Y yo sé que muchos están tocados por esto, porque de acá han salido muchos y seguiremos enviando con la ayuda del Señor. Eso lo creemos y sabemos que va a llegar el momento en que usted se va a levantar con fe, con confianza, con ánimo, a decir: aquí estoy, Señor, envíame a mí, aquí estoy. Yo creo que tú estás conmigo y que vas conmigo. Eso lo vemos venir y más pronto de lo que pensamos. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a participar de la cena. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 11, el verso 23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a cerrar nuestros párpados, vamos a darle gracias al Señor y vamos a tomar el pan. Señor, te damos gracias, Padre amado, por tu fidelidad, por tu misericordia grande, por esta palabra maravillosa, Señor, que tú nos has dejado, Dios mío. Gracias por este pan que representa tu cuerpo lacerado y molido, Señor, por nuestros pecados. Gracias, Señor, bendito de los cielos. Gracias, Señor, porque es esta palabra, Señor, que nos da fortaleza, Dios mío. Gracias, Señor, por esa bendición que tú impartes aquí en este lugar, Señor, aquí reunidos todos nosotros, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Gracias por lavarnos y purificar y santificar nuestras vidas, Señor. Gracias. Bendito Dios, poderoso Señor, por impartir esa bendición, Señor, en todo mi ser, en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro ser. Bendito Señor. Gracias, Señor. Amados hermanos, comamos todos del pan.
Levantemos nuestra copa. Señor, gracias te damos, Padre, por esta copa, por este jugo de la vid que representa tu sangre preciosa derramada en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, por limpiarnos y lavarnos cada día, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Divino, por limpiarnos y purificarnos en todo momento. Bendito Señor, te pedimos que nos guardes, Señor, que guarde nuestro caminar cada día delante de ti, Señor. Dios maravilloso, te bendecimos, Señor. Gracias porque es esta la ocasión para recordar lo que tú hiciste por nosotros, que moriste, Señor, y resucitaste al tercer día, y que vienes pronto por nosotros, Señor. Dios maravilloso, y que tú estás esperando, Señor, que nosotros hagamos tu maravillosa, tu preciosa voluntad, Señor. Bendito Dios, muchas gracias, amados hermanos. Tomemos todos del jugo de la vid. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, en esta mañana, por tu fidelidad, por tu misericordia, porque tú conoces, Dios mío, las necesidades de tu pueblo. No son ocultas, Señor, para ti. Cada necesidad que hay aquí en esta mañana en cada corazón, Señor. Gracias por suplirlas. Gracias, Dios mío. La gloria te la damos a ti, Señor, en esta hora.